Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a resolver unos ejercicios de circuitos trifásicos con varias cargas. El primero de ellos dice así: a una línea trifásica con neutro de 400 volt y 50 Hz se conectan en estrella 3 radiadores de 1000 watts cada uno y factor de potencia unidad, y un motor que consume 10,5 kW con factor de potencia 0,87 inductivo. Y nos hace referencia a una figura que aparece en el libro. Calcular potencia activa, reactiva y aparente total e intensidad total de la línea. Bien. Bueno, sería esta la figura, ¿no? Que no es, esta no la saqué del libro, sino que la dibujé yo, pero es lo mismo. Son unos calefactores de 1 kilovatio cada uno conectados en estrella. Factor de potencia unidad. ¿Por qué? Porque son resistencias y todos sabemos que las resistencias tienen factor de potencia unidad. Como son 3, le puse acá 3 por 1 kilowatt. Y además hay un motor trifásico que dice que tiene un consumo de potencia de 10,5 kW, lo que me está diciendo que me está hablando de potencia absorbida por el motor. No es la potencia útil en el eje, sino que es la que toma de la red, con un coseno de phi de 0,87. Ese sería el circuito al que hace referencia la letra del ejercicio. Bueno, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio. Tenemos en primer lugar los calefactores. O sea que vamos a encarar la parte A del ejercicio. Tenemos 3 calefactores de 1 kW cada uno. Entonces la potencia de los calefactores va a ser 3 por 1 kW. Vale decir que la potencia total va a ser de 3 kW para los calefactores. La potencia reactiva de estos calefactores, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. ¿Por qué? Porque son resistencias y en las resistencias no hay potencia reactiva. 0 bar. Además, si ustedes multiplican, ¿no? Por la tangente, ¿sí? Ustedes saben que Q sobre P es igual a tangente de phi, por supuesto, de donde Q es igual a P por la tangente de phi. Y la tangente de phi, ¿de qué estamos hablando? De un ángulo que vale 0 grados. ¿Por qué? Porque el coseno es 1. Si el coseno es 1, el ángulo es 0, la tangente también es 0, por lo tanto la reactiva es 0. Pero de antemano ya sabemos que las cargas resistivas no tienen potencia reactiva, por lo tanto la reactiva de los calefactores es igual a 0. ¿Qué pasa con la potencia del motor? Bueno, a mí me dicen que la potencia que consume el motor es de 10,5 kW. 10,5 kilowatts. Acá sí vamos a tener potencia reactiva. La potencia reactiva del motor va a ser justamente, aplicando esta fórmula, la potencia activa del motor por la tangente de phi. No la tenemos la tangente de phi, pero tenemos el coseno. Sabemos que el coseno de phi del motor vale 0,87. De acá podemos sacar el ángulo. Y a partir del ángulo podemos sacar la tangente. El ángulo es 29. A ver que se me escapó un rayoncito acá. El ángulo es 29 con 54 grados. 29 con 54 grados. Por si acaso, que siempre me preguntan de dónde sacó ese valor. Bueno, tengo que ir a la calculadora. Tengo que poner Shift coseno de 0,87 es igual. Ahí voy a obtener el ángulo. Luego tengo que apretar la tecla tan de tangente, es igual, y me va a dar la tangente. Así que la tangente
tangente del ángulo phi del motor va a ser ni más ni menos que 0,57. 0,57. Vale decir que acá la potencia reactiva era, entonces, 10,5, que es la activa, multiplicada por la tangente, que es 0,57. Y eso nos va a dar 5,99 kilovolt-ampere reactivos. ¿Por qué? Porque tomé la potencia en kilowatt. Entonces esto me va a dar en kilovolt-ampere reactivos. Bien. Así que tengo la potencia activa del motor, de los calefactores, perdón. Tengo la potencia activa del motor. Tengo la potencia reactiva del motor y la reactividad de los calefactores, que por supuesto era 0. Quiere decir que estoy en condiciones de calcular la potencia activa total de este circuito, que es la potencia de los calefactores más la potencia activa del motor. ¿Por qué puedo sumar las potencias activas en forma aritmética? Porque si vamos al triángulo de potencias, vamos a ver que están en fase. Vamos a intentar dibujar por acá el triángulo de potencias. Capaz que no nos queda muy bien porque hay que tener mucho pulso para que esto quede bien, ¿no? Ustedes tienen dos potencias acá. Tienen la potencia de los calefactores y la potencia del motor. Como ambas son potencias activas, están en fase. Quiere decir que perfectamente las puedo sumar en forma aritmética. Y luego tenemos la reactiva, que va a ser solamente la reactiva del motor en este caso. Pero si hubiera una reactiva de la otra carga, también la podemos sumar porque las reactivas están en el mismo eje, o sea que están en fase. Eso nos va a dar una resultante después, que es la potencia aparente. Y yo no puedo sumar las potencias aparentes porque no están en fase. Entonces, para luego calcular la potencia aparente de este circuito, voy a tener que sumar, esta sería la aparente total, voy a tener, que aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Pero vamos por partes. Las activas las puedo sumar sin problema. Sería la del motor, que es 10,5 kW, más la de los calefactores, que es 3 kW. Esto me daría 13,5 kW. Esta es la potencia activa total de mi circuito. Luego, la reactiva total es solamente la del motor. Es igual a la reactiva del motor, porque en los calefactores no hay potencia reactiva. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 5,99 kilovolt-ampere reactivos. ¿De acuerdo? Bueno, tengo la potencia total y tengo la reactiva total. La activa y la reactiva total. Ahora yo les decía que tienen que aplicar teorema de Pitágoras en este triángulo. Acá va a haber un ángulo, phi total vamos a ponerle. Acá va a estar la aparente, acá van a estar la potencia activa total, o sea, si ustedes suman esto más esto, les va a dar la potencia activa total acá. A ver si puedo completar esta letrita, la letra T, ahora sí. Y bueno, en este caso la Q del motor es la Q total, ¿verdad? Porque los calefactores no tienen reactiva. Entonces, el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa del triángulo de potencias, potencia aparente total es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa total al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 13,5 al cuadrado más 5,99 al cuadrado. Y todo esto me está dando 14,77 kVA. 14,77 kilovolt-ampere. ¿Sí? Esta es la potencia aparente total del circuito. Así que estaría resuelta la parte A, potencia activa, reactiva y aparente totales.
Luego, para hallar la intensidad, entonces ahora la despejo de la potencia aparente. A ver si podemos trazar una línea por acá para repartir la pantalla. No quedó muy prolijita, pero por lo menos sirve como divisoria. S total en trifásica es igual raíz de 3, tensión de línea, intensidad de línea. Quiere decir que intensidad de línea es igual S total sobre raíz de 3 por B de línea. Entonces, ¿esto cuánto es? Es S total, 14,77, perdón, ojo porque ahora sí, acá nos vamos a tener que expresar en volt-ampere para que la corriente nos dé en ampere, ¿verdad? 14,77 serían 14.770 volt-ampere sobre raíz de 3 por la tensión de línea, que es 400. Y esta intensidad nos está dando ni más ni menos que 21,34. 21.34 amperes. Este es el otro resultado que me pedían. La parte B del ejercicio, donde me pedían la intensidad total, ¿verdad? Y esta es la parte A, donde me pedían activa total, que es esta, reactiva total y aparente total. Bueno, vamos a resaltar para que se vean los resultados. Era la potencia activa total, la tenemos acá. Después era la potencia reactiva total, es esta. La aparente total y la intensidad total. Siempre me gusta resaltar los resultados, porque cuando estoy revisando, simplemente, si tengo que revisar los resultados, vengo y me fijo en lo que está recuadrado. Es una cuestión de prolijidad. Queda entonces listo así este ejercicio.